Hola César, Hola, ¿cómo estás? hola, buenas. Ahora, eh, mira, tengo una duda. Yo creo que siempre te pregunto lo mismo, pero vuelvo a reincidir en la misma duda. El otro día hablasteis con Pedro de aquietarse o de permanecer en el yo, ¿no? Como esa conciencia de ser. Eh, y entiendo eso como, como un paso, digamos, final, ¿no? Como permanecer ahí. Pero luego, yo hablando contigo, me comentabas también el hecho de estando en esa, bueno, entre comillas, como aquietado en esa conciencia de ser, buscar luego el origen de ese yo o de esa conciencia de ser o presencia consciente. Entonces siempre me quedo ahí un poco pillado al final con ¿qué hago? ¿Permanecer en ese estado o ir o dar ese otro paso? Porque a veces según qué respuestas das, no me queda del todo claro. No sé si me entiendes. Vamos a repasar entonces la indagación. ¿Mm? Vale. Esta es la parte intelectual o conceptual, no es como literalmente o como realmente la indagación se lleva a cabo. ¿Ok? Mm. No sé si estabas en la transmisión de ayer en la tarde o en la noche. Eh, es- es- Ayer estuve, sí, a ratos, no pude estar de continuo. Ok. ¿De dónde surgen estos pensamientos? ¿Mm? La Mm. respuesta, lógicamente, es de mí. Eso es lo que Sí, considera la primera parte. sí. Luego, de mí, ¿quién soy yo? Mm. ¿Ok? Sí. La primera parte indica que yo soy la fuente del pensamiento. ¿De dónde surgen? De mí. O sea, Mm. que soy el lugar de origen, de los pensamientos, o aquello de donde los pensamientos surgen, que es la conciencia. Sí. ¿Mm? Ahora, la siguiente pregunta, ¿quién soy yo? Es, ok, si surgen de mí y quiero saber quién soy yo, la atención va a uno mismo. Mm. Uno cree ser el ego, ¿ok? Es Sí. decir, si el ego se presta atención a sí mismo, desaparece. Mm. ¿Mm? Y lo que queda es el sí mismo. ¿Me sigues? Sí. ¿Y eso es permanecer en el yo? ¿A eso te refieres con permanecer en el yo? Después de esa, digamos, pregunta o como lo queramos decir, La mente quieta, eso. cuando la mente se aquieta, quiere decir que está sumergida en su fuente. Mm. No está afuera, está dentro. ¿Mm? Mm. Que no está sensorialmente morando en los objetos. ¿Mm? Sí. No le pone atención a los objetos, ni los físicos, ni los mentales, ni los energéticos, ni de ninguna otra índole. ¿Mm? Mm. Está atenta a sí misma. Se aquieta, se sumerge. Y cuando se sumerge, se revela aquello en donde está sumergida. ¿Me sigues? Sí.
Y se sabe que nuestra realidad es eso en donde la mente está sumergida. La mente está despierta, ¿m? mm, Pero como no está identificada con el cuerpo con ninguna otra forma, entonces se sabe que la mente y la conciencia son lo mismo, ¿sí? Que no son dos entidades separadas, que son uno y la misma cosa. mm. O sea, la mente está despierta, pero tan quieta como estaba en el sueño profundo. Esa es la idea, mantener a la mente en ese estado. Lo que hablabais ayer de, o sea, lo que hablabais el otro día de aquietarse como esa conciencia de ser. Correcto. No está dormida, como en el sueño profundo, pero tampoco está despierta porque no está atenta a otra cosa. ¿M? No está despierta, activa, ¿m? Mm. Interactuando con lo que ella considera ser objetos separados de sí misma. Entonces ahí ya no tengo que indagar más, digamos. Ahí ya me quedo ahí, Exactamente, exactamente, permanezco ahí. exactamente. Si me permites, tengo aquí un texto de Michael James y por favor dime si es lo que estamos hablando. La autoinvestigación no es una acción o actividad de la mente, sino solo la práctica de mantener la mente perpetuamente sumergida en nuestro sí mismo real, es decir, en nuestro ser esencial y siempre claramente autoconsciente. Claro, porque la conciencia es autoconsciente, la mente también es autoconsciente, Hmm, ¿m? Pero siempre es consciente de algo. Si la mente no es consciente de nada, entonces es básicamente idéntica a la conciencia. Es tan sin forma como hmm, la conciencia. hmm. Entonces, este sí mismo real es lo que estamos hablando de ese, de cuando esa mente está sumergida en su fuente, esa pura conciencia de ser. Correcto, correcto. Vale. Y ahí es donde hablamos ya de mantener, ya no de buscar más. Porque En es este estado mental se hace clara la presencia de la conciencia. Eso es lo que quiere decir que se revela, se hace obvio, se hace obvia la hmm, presencia de la conciencia. hmm, ¿Mm? Y se hace obvio que se es esa conciencia. Y se hace obvio que no hay nada separado de esa conciencia, que todo hmm. es conciencia, que solo la conciencia es. Ese acto de que se revela la conciencia te está refiriendo ya al estadio final, ¿no? En el que Ah, mm, el estadio, acontece la iluminación, digamos. el estadio final es ser permanente consciente de ser conciencia. Hmm, Los demás son momentos de claridad, atisbos. hmm. Momento de claridad quiere decir que es claro, obvio, evidente que se es esa conciencia. La conciencia absoluta, consciente de su propio reflejo, ¿sí? Mm, Llamémosla conciencia relativa porque la mente es consciente de sí. mm, ya. La mente en su estado más puro no tiene forma tampoco. Asume la forma o toma la forma del cuerpo con el que se identifica. ¿Mm? Mm, Eso es identificación o apego. Ahí viene el pensamiento, yo soy el cuerpo.
sí. A lo que viene el pensamiento, yo soy el cuerpo, todos los demás pensamientos surgen. ¿No? Mm, vale. Es que me liaba con ese, si no era como un círculo vicioso en el que siempre tengo que estar haciendo una pregunta o buscando, buscando o buscando. No, Porque digamos que ese permanecer sí se hace más natural porque no hay que hacer nada. Pero, y luego, pues, bueno, como dices tú, esperar que esa conciencia la mente no le está, venga bien revelarse. la mente está quieta, quiere decir que no está activa, Mm, es decir, que no está haciendo nada, mm. simplemente está haciendo. Sí, yo si me permites, por llevarlo a términos más mundanos, que es mi propia experiencia, yo no tengo, digamos, atisbo, o sea, no veo esa de ser conciencia, pero sí que hay esa, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, en ese proceso de indagación, esa mente al final se aquieta y se atiende a sí misma, ¿no? Ahí es a donde llego, no llego a más. Eh, eso, eh, digamos que cuando a lo mejor surge algo, yo lo veo más como un tema mental, ¿no? Ahora eres la conciencia de ser o historias de esas que rechazo sin más y me aquieto otra vez en mí mismo, ¿no? Y, y- y no, y no hago nada más. Correcto. No hay nada esotérico ni nada La conciencia, fantástico, maravilloso, no, no, no. nada, nada de Tiene efectos secundarios en la vida luego mundana, como dices tú, pues que sí que se está, eh, que incluso a veces parece que encajan cosas por sí mismas, pero no es más que la mente que deja de tocar las narices, ¿no? Pero esa quietud y punto, ¿no? Llegar a esa, bueno, sí, a esa indagación previa y luego esa permanencia no sé, no me gusta llamarlo estado, en esa, lo que sea, ¿no? En lo que es o sin más. No hay que darle más vueltas, ¿no, César? correcto, sí. La conciencia se revela por sí misma. Sí, Y no se puede hacer algo para que se revele. pues sí, eso lo tengo claro, sí, sí. Que Se también es revela, tranquilizador. se revela por sí misma, para sí misma, como lo que uno fundamentalmente, esencialmente es. Mm, Esa es la esencia de nuestro ser, sí, la esencia. mm. Sí, ahí terminamos, ¿no? Eso con la mente no lo podemos tocar, no. Sí es revelador también eso que dijiste, que en la propia frase de la indagación de dónde surgen, cuál es la fuente de estos pensamientos. eh, claro, lo dijiste el otro día, claro, al decir la fuente, yo soy la fuente, yo soy esa conciencia. Ahí nos estamos contestando a todas las preguntas ya. Ahí no hay ni preguntas ni respuestas. Bueno, pues ahí se acaban las preguntas y las respuestas. Pero claro, esa fuente, si es esa conciencia, no hay más historias tampoco. Ahí se acaba todo. En esa frase, en esa frase se condensa gran parte de la enseñanza también. Yo soy. Yo soy, sí.
Vale. Yo soy, yo soy. La mente desaparece quiere decir como si tuviese existencia separada. El mundo desaparece quiere decir como si tuviese existencia separada. ¿Mm? Ya, se te cerró el micrófono. ¿Me oyes, César? Sí. Que sí que veo que, o sea, que digamos que en ese aquietamiento sí que eh, desaparece todo concepto. Cuando no hay posibilidad ni de nombrar, ni de discernir, ni de hacer distingos entre yo, el mundo, Dios, las escrituras, eh, no hay lugar a nada de eso, ¿no? Luego cuando sacas la mente a pasear y observas ese qué pasó ahí, dices, no, es toda una soberana estupidez a veces. Luego cuando me vuelvo a enzarzar con el mundo, con las dudas, porque ya a través de la experiencia soy consciente de que, por decirlo de alguna manera, el yo soy es lo que es, no hay más, es todo ese yo soy, por decirlo a lo mejor más burdamente, pero Uno sin un segundo. Uno sí. que es no dual, que es indivisible. Mm. Además que esto lo podemos experienciar sin falta de llegar a ese estado de iluminación final como tú, otros maestros, etcétera. eh, sí que hay un vislumbre de eso en esa quietud, en ese sumergirse en la mente o como lo queramos llamar. Ahí sé que soy, eh, sé que todo eso, no sé cómo ponerle palabras a eso, porque a lo mejor sería ni ponerle palabras, ¿no? Pero sí que es poder vivirlo, vivenciarlo. Otras, di Siéndolo, muchas vueltas por ahí, siéndolo. siéndolo, correcto. Ya no es un tema intelectual o a ver si llego el día de mañana o me siento en zazen y después de 1000 horas alcanzo algo, no, soy eso aquí y ahora, eh, sin más. Es la belleza también. Y estoy tratando de meter eso también que dijiste tú el otro día, del amor, la alegría, un poco la devoción en este proceso, porque sí que a veces se me hace un poco áspero, ¿no? Eh, un poco, y sí lo noto, ¿no? No sé si es a lo mejor también la mente o qué, pero sí que hay esa, ¿cómo decirlo? No sé, un poco como alegría de ser o ese amor de sí mismo, algo surge por ahí un poco, ¿no?
hay que lo imposto a veces, pero luego como que se queda ahí dentro de esa, de este proceso, ¿no? Tan vivencial. Pero sí que lo veo importante, ¿no? Como tú dijiste Siéndolo y quiere, otros. siéndolo quiere decir que no lo estoy conociendo, ¿sí? Mm, Que habrían dos, uno que conoce al otro, mm. siéndolo, ¿sí? Conociéndose a sí mismo como conciencia, ¿sí? Autoconocimiento, ¿sí? El conocimiento de ser la conciencia que es autoconsciente. Es consciente de sí porque es y sabe que es porque es consciente, porque es conciencia. O sea, ser y conciencia son simplemente sinónimos, Y yo y conciencia, sinónimos, sinónimos. ¿vale? Si la soy, es lo que yo soy. La fuente. Correcto. Pues muy agradecido, César, como siempre. A la orden. Pues nada, un abrazo y dejo a otro compañero. Hasta luego, gracias. Lo importante es la quietud mental. Lo demás llega solo. Quietud mental también es rendición. Así que rendición o devoción, indagación, son lo mismo. Diferentes nombres para la misma actitud, actitud mental. Es una actitud mental de quietud. Correcto, correcto. Por eso yo digo que a veces yo digo que la mente quieta es básicamente conciencia, ¿sí? Es esencialmente conciencia, es decir, porque no, Mm. siempre es conciencia, pero no se sabe que es conciencia, que no, no tiene existencia separada, independiente. Pero habría que llegar a ese último paso que dices tú de mente quieta a mente muerta, ¿no? Ese es sería la iluminación final. ¿Alguna vez me hiciste esa distinción entre mente quieta y mente muerta? Mente muerta es que ya el sentido de separación entre la mente y la conciencia dejó de existir Sí, permanentemente. permanentemente. Como pasa en el sueño profundo, pero aquí digamos, en vigilia y en todo momento, de manera autoconsciente, ¿no? Correcto. Sí.
Bueno, Si César, muchas la mente gracias. permanece como el conocedor de la conciencia, no está muerta. Sí, porque ahí hay dos. Mm. O sea, hay que pasar de conocerla a saber que se es conciencia, hacerla, ¿no? El otro sería meramente intelectual, ¿no? No, es directo. El conocerla, El conocerla es directo. pero entonces ahí la mente ya estaría sumergida en su fuente. Correcto, pero no está muerta porque la está conociendo. Todavía está alguien allí que reclama ser el Ah, conocedor, experimentador, observador, el que tiene ya, 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 ya. el conocimiento de... Y ahí es susceptible de emerger el ego otra vez Eso, en eso cualquier ya, momento. eso ya es ego. Ese es el ego espiritual basado en conocimiento directo. Ya. Aparece como ahora como un ser realizado, Mm. como un iluminado. Y sale corriendo, sale con la urgencia. Sí, no solamente se lo dice a sí misma, ¿ok? Se convence a sí misma de que está autorrealizada y surge la urgencia, ¿sí?, de liberar a los otros, de compartir este conocimiento, ¿sí? Y abre su canal de YouTube, su página web, seminario, el fin de semana que viene ya hay un seminario donde él te va a iluminar, te va a despertar, te va... Sí, hay muchos en YouTube, sí. Parece una chala ahora, YouTube. Ese conocimiento tiene que estabilizarse, pero no hay nadie que se estabilice en el conocimiento. Mm, Conocimiento de ser conciencia se estabiliza, quiere decir que se hace firme, ¿sí?, e irreversible. mm. Así todo ha de ser muy obvio. Tiene que ¿Ah? ser muy obvio para la propia persona, que tiene que ser muy obvio para la propia persona cuando alumbra de nuevo, o sea, cuando surge ese ego espiritual, ¿no? Hay que estar muy, No, si ser fuera, muy lerdo para pensar que realmente. si fuera obvio, se quedaran callados hasta que alguien venga y les pregunte algo al respecto. Y aún así, si no está completamente cuerda, si está completamente muerta, no se consideraría a sí mismo como una persona realizada, como un gurú, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, ya. Gabriel says that it is on his way. He will be on time, sir. Тебе мало времени. Причесываться, умываться. Раз. Я отвлекаюсь лучше. Bueno, César, pues no te incordio más. Muchísimas gracias. La mente sigue operando, no se pierde la capacidad de pensar, la memoria, de sentir. El mundo sigue tal cual y como es. Mm, Lo que desaparece es la idea de que el mundo y la mente existen separados de la conciencia o Dios. mm.
Por lo tanto, el mundo es Dios, la mente es Dios, Dios es Dios, todo es Dios, solo Dios, o la conciencia, lo que es el verdadero significado de yo soy, ¿no? mm, Soy el que soy, ¿sí? ¿No? Yo soy el yo soy. mm. Ese es un error muy común. Comenzar a hablar de esto muy pronto. Ya, Hablando de este conocimiento, se pierde el autoconocimiento. sí, al final el conocimiento te lleva a la ignorancia, te lleva a eso, pensar que sabes, etcétera, etcétera, y te aleja del yo soy. Pero la mente se regocija también a veces, o cuando Definitivamente. estás muchos años, Definitivamente. si quiere De su, saber más o cree que sabe. de su éxito, ¿sí? Mm, De su nueva adquisición, la iluminación. ¿Sí? Este soy sí, yo, este conocimiento es mío, está el yo y lo mío. Hay dos, el yo y lo mío. mm, Ujú. Bueno, César, dejo a otro compañero si te parece. Muy bien. No quiero monopolizar esto. Un abrazo. Bien, está bien. Hola César, hola. Hola, ¿cómo No estás? sé. Te oigo. Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están por allá? De regular para arriba. ¿Cómo está Indrek? De aquí anda saliendo a la clase de ajedrez. Ay, mándales besos a los dos. Uf, Mira, César. Bueno, yo he estado con esa rendición, rendición, rendición. Es así constante, porque veo que he visto que con la rendición es como no hay alguien que ponga sentido a nada. Es como que se pierde, es como las cosas parecen que pierden sentido, todo. Y es un suceder así
sin sentido. O sea, lo que noto es que la mente es la que hace que cuando hila una cosa con otra y pareciera que todo tiene sentido. Pero cuando yo veo, pum, suelto, me rindo, parece que fuera un sinsentido, momento sin sentido. No sé si me explico. Y, pero es hasta, está bien. Es ver como esa puesta de sentido a todo lo que se ve, lo hace la mente y es lo que causa el sufrimiento o el dolor o la angustia. Y, y, y ver cómo sucede todo así, sin ninguna expectativa, sin aceptando la incertidumbre misma, sí, es, eh, eh, es como que me he ido acostumbrando a vivir, a vivir de esa manera, así, porque se siente paz, no sé, es paz, es, da igual si pasa así, si pasa asado, si, si gana esto, si pierde el otro, si es como eso, el reconocer que no hay que ese hacedor que yo me creía es totalmente impotente, no existe, No existe. que todo no existe, que todo está sucediendo así como está sucediendo y ya. Y, y bueno, entonces eso es paz. Para mí ha sido paz, ha sido tranquilidad. Y digo constante la rendición porque cada vez que veo, ¡pum!, que hay un sentido de, ay, que le quiero dar sentido a algo, ya ahí siento el jaloncito y ¡pum!, vuelta otra vez a rendirme o a indagar, pero para mí ha sido como rendirme, porque es ese reconocimiento de que ese hacedor no existe. Entonces, hey, ya no hay ni que preguntar ni que nada, sino enseguida, ¡juc!, Sí, vuelta esa paz de la que hablas es mental. mental. Y la mente se queda quieta. La mente ya prefiere morar en su fuente, Ujú, que es paz. ¿Sí? Pareciera que hay alguien todavía que experimenta la paz. ¿Sí? El que está ujú, quieto experimenta la paz, pero luego se hace evidente que esa paz es nuestra realidad y que realmente mm, esta paz es autoconsciente, es conciencia. La conciencia es autoconsciente, sí. no puede ser conocida por la mente, Ujú, puede ser conocida. Solo la conciencia se conoce a sí misma. En el sueño profundo no hay conocimiento de nada. El único conocimiento que hay es de uno mismo. O sea, la paz del sueño profundo es uno mismo. No la oscuridad o el estado de ignorancia. Esa nada o ese vacío del sueño profundo es ignorancia en su estado latente o potencial. ¿Sí?
en su, You were walking to the class? en su estado causal. Ya, un segundo, sí. Ingrid, Gabriel, yo le dije a Gabriel que entrara por el mismo sitio que entramos siempre y que tú sabes cómo llegar a la puerta del centro comercial. ¿Ok? Y ya te debe estar esperando allá abajo. ¿Ok? Ajá, continuamos. Ajá. Por eso la mente tiene que estar quieta, completamente quieta. Y entonces ya deja de cubrir la paz, el silencio, la gratitud de su propia realidad, porque conciencia es la realidad de la mente, ¿sí? O conciencia es la realidad de la ilusión, es la fuente de la ilusión. ¿Mm? Sí. Se ve claramente cuando uno se levanta en la mañana, como, como surge esa noción de ser y, y, Surge el y yo, empieza. surge el cuerpo y surge la identificación con el cuerpo. Ajá. El primer pensamiento y automáticamente todos los pensamientos, ¿sí? Surgen también. Y así se la pasa uno todo el día, pues, pensando. Ah, poniéndole sentido a todo lo que se ve. De ese pensamiento, la minoría es práctico, por lo menos en la mayoría. El resto son conceptos, creencias, imágenes, proyecciones mentales, deseos. ah, Están soñando despiertos con un futuro mejor, Ujú. con sí, sí, una proyección mental de sí mismos mejor o peor. El pesimista, el optimista. Una, una, Sí, una, un mundo mejor o peor si eres pesimista o optimista, ¿no? Y aun cuando hay un pensamiento sí, práctico, entonces reclama ser el pensador del pensamiento y cuando la acción se lleva a cabo, entonces él es el que experimenta las consecuencias de la acción, también el resultado, bien sea positivo o negativo. Y lo denomina éxito, fracaso, ¿no? Etcétera, etcétera. Ganancia, pérdida.
Es Estoy, como, estoy, parece que, estoy como estoy ah, contigo. Lo que pasa es que tengo unas cositas que atender aquí mientras tanto. Yo hoy ha sido un día bien movido. concurrido, sí. Mira, lo que veo es que se hace más fácil ignorar, ajá, a los pensamientos y al pensador, porque cada vez son más, es más notable lo absurdo que es todo. No, No sé, no puedes ignorar al pensador. Al pensador es el que le po- tiene que poner atención. en exacto, es verdad, es así, es verdad, claro. Si ignoras al Porque pensador, es como el que sí, es el que indaga, pues, pero claro, es lo que, es como que más, se hace más fácil la indagación. Así, o sea, como agarrar y decir, ahí indago, porque es más, es absurdo, cada vez es como más obvio y evidente lo absurdo de la puesta de sentido a todo eso. Entonces, pongo la atención en mí y ahí se disuelve. Que me gustó como tú lo pusiste también con la rendición, que el que se rinde se disuelve en eso ante lo que se rinde, que es igual. correcto. Y, y eso es lo único, eso es como que ya veo que eso es lo único que hay que hacer, no hay más nada. A veces digo, ya no, ya qué más pregunto, qué más se dice, qué más. Y bueno, te vuelvo a escuchar es para recordar eso, pero es que ya no hay más nada de ahí. Lo único que hay que hacer, que realmente es un no hacer, simplemente ser. Si la mente Bien. está quieta, quiere decir que no está haciendo nada. Actividad mental son pensamientos. Si los pensamientos están presentes, quiere decir la mente está activa. Están todos los pensamientos, incluyendo el pensamiento yo. Porque sin el pensamiento yo o yo soy el cuerpo, no puede haber otros pensamientos. Mm. Y, y como la efectividad que hay cuando con la mente quieta, sí, como que al soltar los pensamientos y recoger la mente así en la fuente, o sea, verme a mí misma y estar con esa mente clara, entonces es como que todo es más efectivo al mismo tiempo, ¿no? Como, como Efectivo, que eficiente, eficiente, más práctico. eso, Práctico y calmado. No hay, eso, no hay estrés, no hay preocupación, no hay miedo, angustia, ansiedad, no hay celos, no hay rabia, eso. no hay resentimiento. Eso, por ejemplo, sí, por ejemplo, ayer me tocó instalar las mesas de votaciones, ¿sabes? Por ejemplo, las mesas de votaciones. Y yo estaba en medio de todo eso. Y estaba ahí y estaba haciendo lo que me tocara hacer. Pero al no estar con la mente dándole vueltas ni nada, era como que, bueno, uf,
notaba la eficiencia Correcto, y la ausencia de miedo también. correcto. Igual eso, mañana me toca estar ahí a las 4 de la mañana. Entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Da igual. Ajá, ir a la playa o ir a la mesa, pues ya, me tocó ir allá y estar ahí. Yo no tengo que hacer nada. No hay un yo, o sea, es ahí. Lo único que tengo que ocuparme es de aquietar mi mente, es mantenerme ahí con la mirada en mí, hacia mí Correcto. y ya. Entonces es así como, ese es el fin del miedo, el fin de la angustia, Correcto. de la ansiedad. Y con esa certeza que lo que va a suceder, sucederá, y lo que no tiene que suceder, no sucederá, y eso, ya. Entonces, bueno, de verdad que, ay, es acostumbrarse a vivir así, te lo agradezco, y bueno, estoy, Es interesante, siendo la forma natural de vivir, pareciera que hubiera que acostumbrarse. Así es como funciona. sí, 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 pero exacto, cuando he vivido así casi 60 años en en eso uno jura estar así y sintiéndose o sea, así de esta forma y es tan real, y dice, ¿qué es esto? ¿Qué estuve haciendo? Nada, pensar. Mm. Pensando. Y es tan fácil, tan fácil, tan fácil, tan fácil, más como tú lo pones todo, es tan fácil que por eso es que se hacía difícil, porque yo veía que uno estaba buscando siempre, el ego siempre busca como que lo difícil, lo más complicado, porque parece que eso, no sé, alimenta hasta la vanidad, pues hasta la... No, Parece que mientras más difícil, es un hábito, más alcanza. Ajá. una costumbre. Entonces, así habituarse a a esto tan fácil, es así como ay, Porque siempre la pregunta es, ¿qué debo de hacer? En este caso, sería una contradicción, ¿sí? Y sería hasta contraproducente. ¿Qué debo de hacer para quedarme quieto? Y la indagación es para aquellos que no pueden quedarse quietos de buenas a primeras. Porque si yo me quedo quieto, automáticamente lo único que estoy observando es a mí mismo. claro. Lo único que sé es de mí mismo. Y observándome a mí mismo, me doy cuenta de que el mí mismo que creía ser nunca existió. Que simplemente fue un pensamiento asociado, apegado, identificado al cuerpo. Yo soy César, eso es todo. Mm, Ese es el pensamiento que debe desaparecer, eso es lo que cubre la conciencia. Cuando ese pensamiento sale de la mente, la conciencia queda al descubierto. Y como queda al descubierto que no existe absolutamente nada separado e independiente de la conciencia. ujú, Porque la verdad es, solo el ser es más que yo soy eso.
Gracias, César, gracias. A la orden, De verdad, gracias. a la orden. Bajar mi manito. Ok.
Hi. Yeah, how are you? Ah, I'm answering good. some questions and I'm listening to you at the same time. Okay, so please feel free to ask. I wish that you explain more about the term awareness to awareness. Being aware of being aware. Aware of being awareness. You know that you are. Yes or no? Yes. That means you are aware that you are. Yeah. If you are awareness, then you're aware of being awareness. Because of the body identity, you are only aware of being the body, right? When you're aware of being the body, and then you're aware of other things as if they were separate from yourself. Can you see that? Yeah. When I look at myself of the thoughts of the feeling that is with the thought itself that comes that rise. When I look on the thoughts that rises, I feel also a sensation of this is I am this thought, and I know when I being aware, sometimes I remember to being aware, I notice that it's actually not who I am, it's just a thought. That's what I think, Yeah. not what you are. You are the source from where that thought itself arises. Are you following? Yeah. Yeah, looking at myself is looking at the place of the where the thought arose. Correct. 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 But be careful because you may mistake quiet mind with the self. Yeah. Are you following? Yeah. There are times when the mind is still, and the question is, do I need to be aware of the mind being still all the time? Correct. I will put it in this way. Just keep the mind quiet. Because I believe to be the mind, so the attention goes to I as the mind. See? It's as if the mind fixes the attention on itself. Fixing the attention on itself, it keeps quiet. By keeping quiet, it merges into the self. Merging into the self that is merged reveals itself by itself as one's own self. Is that clear? Yeah.
The identity changes. Correctly. Correct. There is no change of identity, right? You don't change one identity for the other. There will be no identity. Are you following? There will be no identity, Yeah. which is Yeah. different. Yes. There is no identity with the self or as a self, no. Because there will be one identifying itself with the other or as the other. The mind pays attention to itself. Paying attention to itself, it keeps quiet. Keeping quiet means merging in its source. Merging its source, the source reveals itself as oneself, as what we actually, or one can say, really are. That's a very simple way to put it, right? From thoughts to thinker, thinker becomes free from thoughts. Being free from thought, it cannot survive. It sinks in its source. Sinking in its source reveals itself, right? As what the mind actually is, consciousness. Not a separate entity. Sometimes the awareness, you might say, showing up with no thoughts. Sorry? Right? Sometimes I don't know how to put it, but like the awareness comes up and I notice that I have no thoughts. It's like being aware of that I'm aware of no thoughts. It's sometimes like a remembering, oops, and The mind is aware that it's not thinking. yeah. It is aware that the mind is not thinking. Can you see the difference? And for awareness, if the mind is thinking or not thinking, it makes no difference. Can you see the difference? I didn't understand The mind is aware that it's not thinking. yeah. The self is aware that the mind is not thinking. Mm-hmm. But there is a very subtle line there. Okay, so I'm trying to warn you or to help you not to fall in that trap. Mistaking quiet mind with silence. Silence is the reality of the self. Yeah. There is stillness, but there is a presence of identity, some kind of like I know that I am, but it's this I am is
is still not, it's still a subject. Yes, still is a subject. But again, the subject without the object cannot stand. The thinker without thought cannot stand. The seer without the seen cannot stand. Forcibly, it sinks in its source. Because the mind is subject and object. See? It's both. If it remain without the other, it cannot survive. Means it cannot remain standing as what we are, meaning by that, as the belief of being a separate entity. I am this person, this body, right? I am a separate individual, person, body, self. Yeah. It's like there's no thoughts, but there is an identification with the body, and the body says something is not quite good or right, The and body then comes the thought. doesn't say anything. The self doesn't say anything. Who is saying so? I. That is the mind. The reaction is the mind. Mind that says, I am the body. This is why you say that the body says this and that. The mind says, I am the body, and then it says everything else. Right? The first thought is, I am the body, and any other thought arises after this first thought, I am the body, arises. Ramana Maharshi was very clear, for example, when he says, the body doesn't say I, the self doesn't say I, something between the two arises as I. That which arises as I is the mind. The I that he means is just a very subtle sense of self, right? Or knowledge of being, right? Yeah. Which identifies itself with the body. The body, when it's dead, doesn't say, I am dead. Right? When the body is alive, there is a thought, I will die, or that body is dead. It doesn't say, I am sleeping, right?
Something arises in the body as I, and then identifies itself in the body where it arises, where it appears. Hmm. Who says so? Who It's is not me. That's the question, right? Yeah. It's not me. Don't mistake the denial process, negating process as inquiry. Who is saying so? I, right? Yeah. Then this I looks at itself, is focused on itself. So the subject focus on itself. The seer focus on itself. The mind focus on itself. By doing so, it's investigating about its reality, its nature. The true nature of the mind is consciousness. If you look at itself, it keeps quiet. Keeping quiet, it loses body identity. Losing body identity means it merges again in its source. And then its source reveals itself, see, by itself, as one self. See? The mind is consciousness, not a separate entity. It appears to be a separate entity when it self-identifies with the body. Who is the subject? I. See? I am the subject, you are the object. That's a thought.
Attention to the subject, no thoughts, see? No objects, right? Yeah. Then the idea of being the subject disappears. The idea of being the body disappears. Where? In its source. See, the mind disappears in its source. Disappears means it's totally quiet, not moving. See? In deeper sleep, the mind disappears in the self. It is totally quiet, but it is unconscious, right? In a state of ignorance. And what is left, what remains when the mind is absent in a state of ignorance is the self, consciousness, which is I. Because when everything disappears, I am. In deeper sleep, the mind is in a state of ignorance. By the means of inquiry in the awakened state, so it's merged in its source. In deeper sleep too, but in deeper sleep it's difficult to be clear that oneself is what remains in the absence of everything. Right? See that I don't need to do stillness. It appears after I just put on the source. Listen carefully what you just said. I no need to do stillness. How can you do stillness? Stillness is the Yeah. absence of doing. Stillness is just being. And inquiries for those who cannot keep still straight away.
The thought can be in the form of spoken inside the head and in the form of energy without any sound. Any phenomenon, form of any kind, physical form, mental form, thoughts, right? Energy formed, right? Or even the ignorance of deep sleep. Everything known, including the novel. Mind is, we call mind only to thoughts, right? But mind is everything. This is why it is said, when the mind arises, everything arises. When the mind disappears, everything disappears. Deep sleep, mind disappears, everything disappears. In the awakening state, mind appears, everything appears. But we consider mind only thoughts, intellect, ideas, desires, tendencies, images, right? Mental images, this is what we call mind. But perception is also mind. Energy that produces thought and perception is also mind. All that collectively is mind. See, awakened state, dream state, deep sleep are mental states. Mental states. This is why they are called mental states. The characteristic of the mind, see, activity, dullness, purity. That's also mind. It's also mental states. What is not the mind, right? That which sees the mind, the witness, the absolute witness.
It's like the thoughts disappear, and what I sense is energy. And I notice that the mind goes to the energy, and I need to take it again to the source of thoughts. If somebody sees something, it is the mind. I sense this. I and this. I sense energy. Forget about what it is sensed and focus on the I. Because mind senses something as if it is other than itself, when in reality is itself. The self is conscious of everything, but not as different from itself, separate from itself, as other. It is itself. The mind also is everything, and everything is the self. The everything is the mind, and the mind is the self, means everything is the self, right? So from the self or consciousness point of view, consciousness alone is. Consciousness knows nothing but itself. For those who speak English, I don't know Russian people. I wonder if Nasi is here. Maybe she can translate. There might or may not be satsang tomorrow. Okay, because tomorrow is presidential elections, and I am member of the tables. I am not official. I am the last one. See, there are the officials, a backup, and I am backup from the backup. So I may not need to be there tomorrow, right? But we have to be there to know if we need to be there tomorrow. So tomorrow might or might not be elections. And also, I don't know how long will it take me to vote. So if the rule is applied, I'm supposed to enter to the election center with all the members and be the first one to vote. And if I am not, choose to participate on the electoral table. So I don't know how to call it in English, and I can go home, right? And we may have something. Because time is finishing. Russian people or some English people will not be able to attend satsang tonight. So. Mañana puede o puede que no haya satsang, ¿ok? Porque son las elecciones, soy miembro de mesa de reserva, de los últimos, noveno. Entonces están los oficiales, los suplentes y las reservas. Pero se supone que todos deben estar mañana presentes. Entonces, dependiendo si están todos los oficiales, entonces los suplentes y las reservas se pueden ir. Se supone que al entrar todos, se supone que deberían entrar todos, yo votaría en ese momento. Serían los primeros en votar. Si no, no sé qué tiempo tome. Si me sacan y tengo que hacer la cola, pues sabrá Dios a qué hora me toca votar. Así que no sé si mañana, no es seguro que haya mañana satsang en la tarde. ¿Ok? Déjame decirle a Nastia a ver si viene por ahí. Un segundo, ¿sí?
I am part of electoral team. I don't know if I will have to. Завтра, возможно, будет, возможно, не будет. Maybe, maybe not. Сатсанг точно неизвестно, потому что завтра выборы, и Цезарь там участвует как наблюдатель. Вот. Yeah. Thank you. ¿Y alguna pregunta de último minuto? Any last minute question? We finish soon. Leo, all clear? Yeah, Good. thank you. You're welcome.
Ok, entonces nos vemos a la noche. See you tonight.